Hermanos queridos, una semana más. Pero este domingo es especial porque estamos en el primer domingo de Cuaresma. Toda esta es la primera semana de Cuaresma. Y las lecturas son muy especiales para este día. Tomen nota. La primera está tomada de Génesis, el capítulo 9, los versos del 8 al 17. La segunda lectura está tomada de la primera carta de Pedro, el capítulo 3, los versos 18 al 22. Y el Evangelio, el dulce Evangelio, está tomado de San Marcos, el capítulo 1, versos del 9 al 13. ¿Estamos listos? ¿Nos preparamos entonces en oración para ponernos en la presencia de Dios? Hagámoslo así, juntos. Omnipotente Dios, cuyo bendito Hijo fue llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Apresúrate, oh Señor, a socorrernos, a los que somos atacados por múltiples tentaciones. Y así como tú conoces las flaquezas de cada uno de nosotros, haz que cada uno te halle poderoso para salvar. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Vayamos a la palabra de Dios. Y es bueno meditar cómo estamos viviendo esta Cuaresma. ¿Saben que esta Cuaresma para muchos es única? Por lo menos en mí, en todos los años que he vivido, nunca se ha presentado la oportunidad de vivir una Cuaresma con tanta oportunidad para el retiro, para la meditación y la reflexión. Es una Cuaresma única por la prueba que está pasando el mundo. Pero nosotros le sacamos provecho a las circunstancias, como dice el apóstol San Pablo. Todo es para bien de aquel a quien el Señor ama. Así que, hermanos, si todo es para bien, en medio de estas pruebas por las que muchas personas están pasando, nosotros tenemos la oportunidad de pasar más tiempo en familia, más tiempo en casa. Tenemos la oportunidad de trabajar entregándonos a la oración y confiando el cuidado de nuestras vidas en las manos del Señor. Tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente. Tenemos la oportunidad de meditar en lo que estamos haciendo como seres humanos, como hijos de Dios, como hombres y mujeres de fe. Es una Cuaresma única. Y que sea la voluntad de Dios, pero esperemos no volver a vivir un tiempo como este. Vamos a meditar. La primera lectura, Génesis, el capítulo 9. Nos damos cuenta al leer esta lectura que nuevamente Dios muestra su amor y compasión por los hombres, a pesar de sus pecados, a pesar de su rebeldía. Bueno, Dios es un Padre, y como Padre sigue amando a sus hijos, no importa cómo ellos son, no importa sus equivocaciones y hasta sus rebeldías. El Padre sigue amando y Dios es nuestro Padre. Y Dios muestra su compasión por todos los seres humanos en el mundo, por la creación entera. Y por esa razón Él hace un pacto usando a la naturaleza misma, manifestando a todos que por medio de su creación Él recordará siempre ese pacto. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio en la tierra. Y nuestro Señor pone el arco iris con esos colores maravillosos,
como abrazando el mundo de parte de Dios para recordar la compasión que Él ha mostrado con su creación. Dios tiene presente el diluvio y la causa por la que tuvo que venir sobre la tierra. Debemos recordar que el hombre pecó y al pecar no solo trajo el mal para él mismo, sino también para toda la humanidad y para todo el mundo. Hermanos queridos, porque así es el pecado. Cuando uno comete pecado, el sufrimiento no queda únicamente en el corazón de uno. Cuando uno comete pecado, lastima a las personas que están cerca de nosotros. Cuando uno comete pecado, además de contaminar su alma, su cuerpo, contamina también a todo aquel que le rodea. Así es el pecado. Y quizá los hombres olvidan esta delicada y triste consecuencia del pecado. Nosotros no debemos olvidarlo. Cuando el hombre peca, sufre la creación a causa de sus pecados. Leamos un momento lo que el apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículos del 19 al 22. Romanos 8, del 19 al 22. Fíjense lo que está escrito. Dice: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Tomen nota de eso. La creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. Aguarda tu revelación, mi revelación. Nosotros como hijos de Dios tenemos que manifestarnos con gratitud a la creación. Dios nos ha regalado la naturaleza, el mundo y todo lo que en él existe. ¿Y cómo es que nosotros como hijos de Dios nos portamos frente a la naturaleza? ¿Cómo la tratamos? Es doloroso ver personas que echan basura en el mundo, que arrojan desperdicios en las calles, olvidando que todo eso es un regalo de Dios. Imagínate tú cómo te sentirías si le ofreces un regalo a alguien tan bonito, tan hermoso, que es bien recibido, y de pronto alguien echa basura sobre ese regalo. Alguien escupe sobre ese regalo, alguien desprecia ese regalo, alguien ensucia tu regalo. Podemos imaginarnos cómo nos sentimos aquellos que amamos a nuestro Señor, aquel que dio el regalo, y podemos imaginar cómo se sentirá el corazón de Dios. Dice claramente, y se los voy a volver a leer: la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a respetar, amar, considerar la creación, todo lo que Dios nos ha dado. Y dice San Pablo, queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime a una como si tuviera dolores de parto. Hermanos, la creación sufre, no solamente por la acción indebida de la mano del hombre, sino sufre también a causa del pecado. El pecado contamina todo, y es de entender cómo nuestro Señor en los tiempos de Noé tuvo que limpiar la tierra 40 días, limpiando la tierra con el agua. Y esto nos recuerda al bautismo, ese maravilloso sacramento ofrecido por el Señor para limpiarnos también a nosotros. El agua, símbolo de limpieza, de pureza. 40 días que llovió en la tierra y solo 8 se salvaron, porque nadie quería escuchar la advertencia de Dios.
A pesar de que Él llamó, mandó a su siervo Noé a construir un instrumento de salvación. Pero la gente no hizo caso. Entendamos el dolor que los hombres causaron a Dios con sus pecados, porque no solo lastimaron o se lastimaron a ellos mismos, sino lastimaron a los que estaban cerca, lastimaron y causaron dolor en el corazón de Dios y dañaron la naturaleza. Si uno lee Génesis, el capítulo 6, verso 6, cuando nuestros primeros padres cometieron pecado, dice allí, y le dolió el corazón a Dios. Fíjense, imaginar el dolor de un padre. Le dolió el corazón a Dios. Sin embargo, podemos ver que la misericordia de Dios es infinita, porque a pesar de que Adán y Eva pecaron, nuestro Señor dice que les hizo ropas, los vistió para que cubran su desnudez, porque cuando Adán y Eva pecaron, sintieron vergüenza de su desnudez. Y el Señor quiso evitar esa vergüenza cubriéndoles con ropas. En el capítulo 3, verso 21 dice, Dios el Señor hizo ropas y cubrió al hombre y a la mujer, como tapándoles su vergüenza a causa del pecado. ¿Nos damos cuenta de la misericordia de Dios? ¿Podemos entender mejor su corazón? Aunque nosotros cometamos pecado, Él, como un Padre amoroso, nos sigue amando. Y nosotros debemos tomar conciencia de esos pecados. Si 40 días el agua limpió la tierra en los tiempos de Noé, ahora estamos viviendo 40 días de una cuaresma que nos puede limpiar, que nos puede santificar, de una cuaresma que puede recibir nuestro arrepentimiento para Dios como una ofrenda, como una promesa de ser mejores personas. En la segunda lectura, vemos que Dios, nuestro Padre, recordó su gran amor por todos nosotros y por la creación. Ya no envió un diluvio. Esta vez hizo algo más grande. Pero debemos entender, antes de ir a esta segunda lectura, que cuando Dios limpió la tierra del pecado, pasó un tiempo y el pueblo otra vez, su pueblo, olvidó el amor de Dios. Y el Señor esta vez envió a los profetas. Los profetas anunciaban el verdadero camino, recordaban a los hombres la voluntad de Dios, recordaban que Él es el Creador, que todo es de Él. Sin embargo, después de los profetas, viene la gran promesa. Dios envió a su propio Hijo, y en la carta de la primera de Pedro, el Señor está recordándonos eso. El apóstol Pedro nos dice claramente allí que Cristo murió por los pecados de todos una vez, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a nosotros hacia Dios. Ese es el gran amor del Señor. Él hizo la promesa de nunca más exterminar a los hombres por medio de un diluvio. Pero esta vez con Cristo manifestó su amor enviándolo personalmente a su Hijo querido, encarnado de María, para enseñarnos con su corazón lleno de amor el verdadero camino, para mostrarnos la rectitud,
para llamarnos al arrepentimiento, para recibir de Él su perdón, su amor. En el Evangelio vemos que nuestro Señor Jesús, en obediencia y ejemplo, al acercarse para ser bautizado a Juan Bautista en el río Jordán, aún siendo Él limpio, buscó ese lavado. Siendo sin pecado, se hizo semejante a nosotros, mostrándonos el camino de la salvación. Esa entrega de Jesús por nosotros merece gratitud. Esa entrega del Hijo de Dios por nosotros merece nuestra gratitud. En ese bautismo, si ustedes leen detenidamente el Evangelio, se manifestó la Santísima Trinidad. El Hijo que fue al río Jordán. El Padre que desde el cielo habló por su Hijo para que todos escuchen. Y el Espíritu Santo que se posó sobre él. Cuánta complacencia hubo en el Padre por su Hijo, sabiendo que Él venía a entregarse por todos nosotros, por ti y por mí. Dios sintió complacencia porque Él le dijo cuando se estaba bautizando a aquel inocente, aquel puro: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Dios sabía seguramente en su corazón divino que su Hijo tendría que sufrir por todos nosotros. Y eso es bueno recordarlo. Para nosotros también es bueno buscar complacer a Dios. Que esas palabras que le dijo a su Hijo Jesucristo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo, sean también para nosotros. Siéntelas en tu corazón. Cada vez que tú obras por el bien, cada vez que tú buscas la justicia, cada vez que tú perdonas, que amas a tu prójimo como a ti mismo, cada vez que dices la verdad, no importa la circunstancia, estás glorificando al Padre. Y Él desde el cielo seguramente te va a decir las mismas palabras: tú eres mi hija amada, estoy muy complacido contigo. Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Después Jesús fue impulsado a ir al desierto. Y allí, siendo el Hijo de Dios, fue tentado por el diablo. Pero no cayó en la tentación, porque tenía ese poder maravilloso del Espíritu Santo que lo fortalecía. Aprendamos de Jesús. Meditemos en esta parte. Siendo el Hijo de Dios, fue tentado. Nosotros, simples mortales, vamos a ser tentados siempre también. Las tentaciones se van a presentar a diario, pero glorifiquemos al Padre venciendo esas tentaciones. Seamos fuertes. El Espíritu Santo debe venir a cada uno para que seamos más que vencedores frente a las tentaciones. Para que podamos escuchar esa dulce voz de nuestro Padre que nos diga: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Trata de escuchar esas palabras de Dios desde el cielo. Complace a tu Padre. Seamos buenos cristianos, vivamos una cuaresma profunda, intensa. Analicemos, busquemos en nuestro interior de qué nos arrepentimos y lamentemos. Sintamos pena por las veces que hemos decepcionado a nuestro Señor, que no hemos actuado conforme a su voluntad, que no hemos sido misericordiosos con otros, que hemos juzgado y señalado fácilmente como si nosotros fuéramos perfectos. Busquemos el perdón de Dios. Ofrezcámosles nuestro arrepentimiento y vivamos una cuaresma que nos lave, que nos limpie, que nos haga estar dignos de estar en la presencia de Dios. Que así sea, hermanos. Por favor, comparte este video. Envíalo a esa persona que amas. Compártelo porque muchos esperan oír esa voz de Dios que dice: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo.
Hermanos queridos, tengan una hermosa y profunda Cuaresma y vivamos intensamente manifestando las enseñanzas del Evangelio hoy y siempre. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor esté siempre con ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta siempre, mis buenos y queridos hermanos. Hasta siempre.